Bueno, entonces, pero primero para empezar vamos a hacer este ejercicio de sigmas álgebras, em, que espero que les sirva como de repaso para que más o menos entiendan mejor cómo se puede demostrar que algo es una sigma álgebra, que quizás en prueba uno no es tan importante, pero pues sí lo están viendo, entonces pues no está de más o menos si tener una idea de por lo menos demostrarlo para sigmas álgebras que no estén tan complicadas como esta, por ejemplo. Ya en prueba 2 ahí sí ya es el pan de cada día, ¿no? De la primera unidad, sigmas álgebras, sigmas álgebras, sigmas álgebras. Y ya bastante más complejas. Pero bueno, cuando quieres demostrar que algo es sigma álgebra, bueno, primero vamos a ver cómo nos define la clase que presuntamente sería sigma álgebra. Nos dice que F es el conjunto que tiene todos los A's contenidos en omega, todos los subconjuntos de omega, tales que la probabilidad de A es igual a 0 o la probabilidad de A es igual a 1. Entonces, pues sí, ¿no? Directamente ya nos está diciendo que esto ya es una clase de subconjuntos de omega. Y ya nos está hablando de omega, ya nos está hablando de P, ¿no? Entonces, aunque no lo tengo aquí escrito, pues ya se debería de entender que pues esto es una medida de probabilidad y esto es pues un espacio muestral. Ahora, bueno, también entonces tendría que ya estar definida una sigma álgebra de fondo, ¿no? Para definir la P. Entonces, si quieren, pues no usamos la letra F, usamos otra cosa, digamos, la letra C de clase, ¿no? Entonces, si queremos demostrar que esa clase es una sigma álgebra. Y para demostrar que en general cualquier clase es una sigma álgebra, uno tiene que demostrar tres propiedades. La primera es que pues es no vacía, que normalmente se hace probando que o bien el conjunto omega o el conjunto vacío son elementos de esa clase. La segunda propiedad es demostrar que es cerrada bajo complementos. Y la tercera propiedad es demostrar que es cerrada bajo uniones numerables. Entonces vamos a proceder con la primera propiedad, que suele ser siempre la más sencilla. Y reitero, ¿no? Ahí siempre tienen dos opciones. Pueden demostrar que omega pertenece o que vacío pertenece, lo que sea más fácil. Pero lo más tradicional es demostrar que omega pertenece. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Y, y pues por ejemplo, para que omega pertenezca, pues nosotros sabemos, bueno, estamos suponiendo que no lo escribí, pero se debe de sobreentender que P es una medida de probabilidad, ¿no? Entonces, como P es una medida de probabilidad, pues una de las propiedades que debe de cumplir para que sea medida de probabilidad es que la probabilidad de omega, o sea, del espacio muestral, tiene que ser uno. Y entonces, pues este conjunto omega satisface una de las dos condiciones que nos dice que debe de satisfacer, ¿no? O sea, uno, recuerden que con que se satisfaga una sola de las condiciones ya se hace verdadero. Entonces, este omega está satisfaciendo esta parte del O. Y además, bueno, también nos dice que tienen que ser subconjuntos de omega, ¿no? Que, bueno, eso es un poco obvio, ¿no? Pero lo escribo. Además, pues omega es subconjunto de sí mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, omega, visto este omega, ¿no? Este omega de aquí, pues cumple que es un subconjunto de sí mismo y que aparte su probabilidad es uno. Entonces, esto ya nos permite concluir que omega es un elemento de la clase C por cómo está definida la clase. Y ahora para la segunda propiedad, pues uno tiene que demostrar que la clase sea cerrada bajo complementos. Entonces, para demostrar que la clase sea cerrada bajo complementos, siempre tenemos que iniciar tomando un elemento totalmente arbitrario de la clase, digamos que es un A, que pertenece a la clase, sin suponer nada de A, ¿no? Así de entrada, solamente suponer que pertenece a la clase, que eso pues ya dependiendo de cada clase ya te va a ir dando ciertas hipótesis, ¿no? En este caso en concreto, si pertenece a la clase, pues va a satisfacer esto que dice aquí. Entonces, suponemos un A arbitrario que pertenece a la clase y lo que queremos demostrar, lo voy a escribir aquí, lo que queremos demostrar en este inciso es que A complemento
que por si fuera en vivo esta notación nos estamos refiriendo a omega menos a, este conjunto tiene que ser un elemento de la clase que presuntamente es una sigma álgebra. Entonces, en este caso ya en particular, pues tenemos que iniciar con estos supuestos de aquí extras, ¿no? Porque ya nos está diciendo que todos los elementos de esta clase cumplen esto. Entonces, si ya es un elemento de la clase, también debe de cumplir esto de aquí arriba. Así que sabemos que o bien la probabilidad de A debe ser igual a 0, o bien la probabilidad de A debe ser igual a 1. Alguna de las dos se debe de cumplir para que A sea un elemento de la clase, que es lo que estamos suponiendo. Y entonces, pues como solo son dos casos, pues no es inconveniente, es bastante conveniente de hecho, analizar cada caso por separado, porque de hecho son casos que no se pueden dar al mismo tiempo, ¿no? No puede ser que la probabilidad de A valga 0 y al mismo tiempo la probabilidad de A valga 1, porque 1 no es igual a 0. Entonces, pues si lo analizamos por separado, podemos ponerle así, ¿no? Como caso 1. Y aquí hacemos uno de los dos, ¿no? Entonces aquí podemos poner que el caso 1 sea cuando la probabilidad de A es igual a 0. Pero si la probabilidad de A es igual a 0, nosotros ya sabemos cómo calcular la probabilidad de A complemento, ¿no? ¿Por qué calcular la probabilidad de A complemento? Porque es lo que queremos ver si está o no en la clase, ¿no? El A complemento. Nosotros ya sabemos que la probabilidad de A complemento siempre se va a poder calcular como 1 menos la probabilidad de A. Y en este caso eso sería 1 menos 0, porque la probabilidad de A es igual a 0 y esto es 1. Entonces lo que estamos probando es que la probabilidad de A complemento en este caso va a ser 1. Y bueno, ya no lo voy a escribir porque creo que eso sí es bastante obvio en el contexto en el que estamos, pero A complemento pues también es un subconjunto de omega, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que probar, o sea, porque aquí te dice, ¿no? La clase te dice que tienen que ser subconjuntos de omega, pero bueno, aquí siempre estamos ya tomando subconjuntos de omega. Realmente en lo que nos tenemos que fijar es en esto, ¿no? Y entonces, pues ya nos estamos dando cuenta que en este caso 1, la probabilidad de A complemento, pues sí satisface para el A complemento esta propiedad, ¿no? Lo satisface por el lado de aquí. Entonces, pues ya esto, en este caso particular, nos ayudaría a concluir que A complemento sí va a ser un elemento de la clase porque su probabilidad es 1. Ya para el segundo caso va a ser algo parecido. El otro caso que podríamos considerar aquí es cuando la probabilidad de A, en lugar de ser 0, era 1, que es otra posibilidad. Y en este caso, pues es ahora que la probabilidad de A complemento nos va a dar igual, ¿no? 1 menos la probabilidad de A. Y ahora la probabilidad de A es 1, entonces nos queda 1 menos 1 y eso es 0. Entonces ahora en este caso estamos probando que la probabilidad de A complemento es 0, pero eso no nos causa tampoco ningún problema porque pues puede ser, para que algo pertenezca aquí puede que su probabilidad sea 1 o que su probabilidad sea 0. En este caso si la probabilidad de A complemento es 0, pues automáticamente también nos va a permitir concluir que A complemento va a ser un elemento de nuestra clase. Y ya finalmente, para terminar de demostrar que nuestra clase sí sea sigma álgebra, pues tenemos que demostrar la última propiedad que tienen las sigmas álgebras, que es que sean cerradas, pero ahora bajo uniones numerables. Entonces, pues lo que tenemos que tomar al principio para probar eso siempre va a ser considerar una sucesión, o sea, una lista infinita, numerable, de elementos, digamos, a sub n, ¿no? Da igual si empiezas en 1 o en 0, o sea, porque solamente quieres que sea numerable, da lo mismo donde inicies mientras no acabes, ¿no? Eh, y entonces toda esta sucesión la tienes que tomar totalmente contenida en la clase, ¿no? O sea, se puede escribir así, o también se puede escribir como que A1, A2, A3, coma, puntitos, son elementos de la clase. Pero yo creo que es un poquito más formal escribirlo así, pero tampoco es necesario que lo escriban
así, ¿no? Como toda la sucesión. Pero el punto es que tomen unos elementos a sub n, que todos sean elementos de la clase, ¿ok? Y en este caso, lo que se busca demostrar es que la unión de todos esos elementos, en este caso desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, siempre tiene que ser un elemento de la clase. Y ya si esa clase cumple esto y cumple las otras dos propiedades que ya probamos, pues entonces ya vamos a poder vamos a poder decir que esta clase es una sigma álgebra porque va a satisfacer la definición. Ahora, similarmente con lo que hicimos en el complemento, cuando las sigmas álgebras están definidas así, ¿no? Con un o, de que el evento cumple una cosa o cumpla otra cosa, casi siempre, tanto en el del complemento como en el de la unión, lo que conviene es considerar dos casos, ¿no? Dos casos que de alguna manera hagan referencia a estos dos casos de aquí. Para el del complemento, pues no hay mayor complejidad, ¿no? Simplemente tomas el caso en el que el elemento está en la clase por la primera razón y en el caso en el que el elemento que estás tomando está en la clase por la segunda razón y con eso procedes. El problema es que aquí no tenemos un elemento. Aquí tenemos una cantidad infinita de elementos que están en la clase. Entonces, para cada uno de estos elementos puede que estén en la clase por la primera razón o por la segunda razón. Y uno podría pensar que entonces tiene que considerar pues muchísimas posibilidades de combinaciones de casos, ¿no? De hecho podrían ser hasta infinitas. Pero pues para evitar eso, normalmente lo que uno tiene que pensar es en algún caso que sea muy extremo, de que ya sea que todos los elementos que estamos tomando a sub n pertenezcan a la clase por esta misma razón, absolutamente todos y cada uno que pertenezcan a la clase por esto, o que absolutamente todos y cada uno pertenezcan a la clase por esto de aquí. Y entonces haces la demostración para un caso que sea súper extremo y tienes que elegirlo de forma tal que tanto el caso extremo sea medio sencillo y que la negación lógica de ese caso extremo también ya te permita trabajar. No es tan fácil, ¿no? No es así como que se ve siempre clarísimo cuál es el caso extremo que debes tomar, pero en general sí siempre va a ser eligiendo alguno de los casos que sean extremos. Les digo extremo en el sentido de que todos los elementos que estás tomando, todos, absolutamente todos, cumplan alguna de las dos, una específica, ¿no? Que no andes mezclando. A eso me refiero con caso extremo. Ahora, en este ejemplo en particular, creo que de ambas formas se podría, tanto eligiendo caso extremo como que todos pertenezcan por esta razón o como que todos pertenezcan por esta, pero sin dudas creo que el más directo es este de aquí. Entonces vamos a escribirlo para que quede un poco más claro a lo que me estoy refiriendo. Vamos entonces a separarlo por casos, ¿no? Dos casos. El primer caso va a ser que todos estos a sub n pertenecen a la clase por esta razón. O sea que para todo n, vamos a ponerle así mayor o igual que 1, se cumpla que la probabilidad de a sub n, que de entrada tendría que ser 0 o 1 porque son elementos de la clase, pero vamos a pedirle que todos los a sub n cumplan que su probabilidad sea igual a 0. Ahora, ¿esto es posible? Pues claro, ¿no? Porque lo único que sabemos en general es que estos a sub n son elementos de la clase y por lo tanto la probabilidad de cada uno es 0 o 1. Podría darse un caso súper exagerado, súper particular, en el que la probabilidad de absolutamente todos y cada uno de ellos sea 0, ¿no? Entonces, en ese caso, lo vamos a suponer y lo vamos a trabajar, porque es muy sencillo. Ya que si esto es cierto, pues lo que uno quiere hacer es demostrar que esta unión está en la clase. Pero para demostrar que esta unión está en la clase, pues va a suceder solamente si la probabilidad de la unión vale 0 o si la probabilidad de la unión vale 1, que es lo que realmente queremos probar. Ahora, pues no es tan... Es bastante intuitivo, creo yo, que si tú tienes puros eventos que su probabilidad es 0 y luego quieres calcular la probabilidad de que alguno de ellos ocurra, que es lo que representa la unión,
pues si cada uno tenía probabilidad 0 por separado, pues la unión también tendría que tener probabilidad 0. La pregunta es cómo justificar eso ya de una manera un poco más formal. Y no es tan complicado, de hecho, lo único que tenemos que observar es que, eh, bueno, más bien recordar, ¿no? Que la probabilidad de la unión desde n igual a 1 hasta infinito, hay una desigualdad que seguramente si no la probaron ya, pues quizás se las dejó de ejercicio el profesor. Creo que sí se las dejó. Si no, luego platicamos cómo se demuestra si quieren. Pero, pero la probabilidad de la unión eh, no siempre es igual a la probabilidad de la suma. Bueno, perdón, a la suma de las probabilidades individuales. Pero lo que siempre sí se cumple en general es que la probabilidad de una unión es menor o igual que la suma de las probabilidades individuales. Esta se llama desigualdad de Boole. Es muy famosa, pero aquí lo escribo por si no lo habían visto. Desigualdad de Boole. Y, y bueno, ya sabiendo esto, se hace muy sencillo, ¿no? Quizás aquí sería quizás el paso complicado, pues demostrar esta desigualdad si es que todavía no lo han hecho, pero bueno, por ejemplo, si esto fuera un examen, pues sí ya, salvo que les diga explícitamente, y no uses la desigualdad de Boole sin demostrarla o algo así, pues sí pueden citar esta desigualdad porque es un hecho que ya es muy famoso, ¿no? Entonces, usando esta desigualdad, lo que tendríamos es que la probabilidad de la unión, en este caso, tendría que ser menor o igual a esta serie de probabilidades. Pero aquí, si se dan cuenta, en este caso lo que estaríamos haciendo sería teniendo una serie en donde cada uno de los elementos sea cero, porque estamos suponiendo que cada una de estas probabilidades individuales es cero. Y si uno se pone a sumar 0 más 0 más 0 más 0 así todo el tiempo, pues al final de cuentas va a seguir teniendo un cero. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la probabilidad de la unión tiene que ser un número menor o igual a cero por esto de aquí, por esta desigualdad de Boole. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que pues la probabilidad de la unión es una probabilidad a final de cuentas. Y nosotros ya sabemos que todas las probabilidades siempre van a estar entre 0 y 1. Entonces este número va a ser también por definición de probabilidad, por las propiedades de una medida de probabilidad, va a ser mayor o igual que 0. Y lo que estamos haciendo es que estamos probando que este número por un lado es menor o igual a 0 y por otro lado es mayor o igual a 0. Entonces ya lo estamos atrapando. Y por la tricotomía de los números reales solamente le queda una posibilidad, que en este caso sería que la probabilidad de la unión de todos los a sub n fuera exactamente igual a 0. Y si esto sucede, pues ya está satisfaciendo una de las dos condiciones que puede satisfacer, que sería la unión, para que el evento pertenezca a la clase C, porque recuerden, o sea, va a pertenecer a la clase C siempre y cuando su probabilidad sea 0 o 1. Aquí estamos viendo que en este caso su probabilidad se hace 0 y por lo tanto, eso ya nos permite concluir que la unión, ya visto como evento, pues va a ser un elemento de nuestra clase. Y ahora, para el caso 2, porque recuerden, ¿no? Habíamos hecho, lo estamos partiendo en casos, ¿no? Primero, para ver que la unión estaba, primero lo partimos en este caso que era como el caso extremo, que era cuando todos estos elementos estaban en la clase, porque su probabilidad era 0. Ahora para el caso 2, pues vamos a hacer la negación lógica de ese caso extremo. El caso era, para todo n mayor o igual que 1, que eran nuestros índices, la probabilidad de a sub n era igual a 0. Entonces, pues la negación de un para todo va a ser un existe. Entonces, la negación va a ser algo de ese estilo. Que exista algún índice. Aquí ya le cambié de n acá para que para que se vea como que solamente es uno, por lo menos uno, ¿no? Da lo mismo si no le cambian de letra, pero a mí normalmente sí me gusta cambiar de letras cuando es para todo y cuando se existe, pero no es necesario. Pero entonces aquí nosotros querríamos que existiera por lo menos un índice que sea mayor o igual que uno, que es de nuestros posibles índices en este caso, tal que pues la probabilidad del evento con ese índice ya no fuera cero.
que como estamos tomando elementos de la clase C y los elementos de la clase C siempre cumplen que o su probabilidad es 0 o su probabilidad es 1, pues ya en este ejemplo particular, si la probabilidad de A sub k no es 0, pues la única posibilidad que tiene es que entonces la probabilidad de A sub k sea igual a 1. Entonces esta sería la negación lógica del caso 1. ¿Y por qué es importante que esté la negación lógica? Para que entonces ya entre el caso 1 y el caso 2 ya abarquen a todos los posibles casos. Porque si no fuera como tal la negación lógica, pues podría que estuviéramos dejando algunos casos en medio que no cayeran ni en el caso 1 ni en el caso 2, y entonces pues ya tendríamos que ponernos a ver cuáles son los casos que nos faltaron y a lo mejor pues, y bueno, y seguramente también demostrarlo por esos casos, y ya hace más complicada la demostración. Entonces por eso es importante que traten de que sean la menor cantidad de casos posibles. Típicamente van a ser dos, como les comentaba, pero tampoco es a fuerzas que sean dos, ¿no? Puede que en algún ejercicio demasiado complicado pues tengas que considerar todavía más de dos casos, ¿no? Pero casi siempre son dos en esto de sigmas álgebras. Y pues en este caso, si no me equivoco, también con este funciona muy bien. Porque ¿qué es lo que queremos demostrar? Recuerden que la unión es un elemento de la clase, o sea que la probabilidad de la unión vale 0 o vale 1. En el caso anterior, lo que terminó pasando era que la probabilidad de la unión valía 0. En este caso, pues a lo mejor ya no queda que vale 0, a lo mejor queda que vale 1, pero pues es lo que vamos a ver. Eh, recuerden que si uno tiene ese evento A sub k, bueno, en general si uno tiene cualquier conjunto, siempre va a estar contenido en ese conjunto unido con otras cosas, ¿no? Si uno a ese conjunto le une algo, siempre va a estar contenido en la unión, ¿no? Porque la unión va a tener a ese mismo conjunto más lo que le vas a estar uniendo. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta que este conjunto tiene que estar a fuerzas contenido en la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n. ¿Por qué? Por lo que comentaba. Este k pues es alguno de estos índices, no sabemos cuál, pero es alguno de estos índices mayores o iguales que 1. Y entonces en algún punto de esta unión, uno de los conjuntos que se están uniendo es este A sub k. Y aparte pues se está uniendo con muchísimos conjuntos más. Entonces sí podemos asegurar esto, que no se puede quedar el A sub k por encima de la unión, porque pues aquí ya se está considerando todo el A sub k más otras posibles cosas. Eso pues es una propiedad como muy fundamental de que se ve en álgebra superior, ¿no? Algo similar pasa con la intersección, solo que la intersección está contenida, ¿no? En cualquier conjunto de los que se intersectan. Y la unión contiene a cualquier conjunto de los que se unen. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque nosotros sabemos que las probabilidades, las medidas de probabilidad, respetan las contenciones y las traducen en desigualdades de números reales. O sea que se lo llama normalmente que tienen la probabilidad de ser, la propiedad de ser monótonas, ¿no? Entonces si uno saca la probabilidad de A sub k, como A sub k tiene que estar contenido en este otro evento, pues la probabilidad de A sub k tiene que ser menor o igual que la probabilidad de ese otro evento que es más grande que A sub k, que en este caso es la unión. Y entonces, si nos damos cuenta, nosotros ya estamos suponiendo que la probabilidad de A sub k era igual a 1. Entonces estamos diciendo, bueno, estamos probando que en este caso la probabilidad de la unión tiene que ser mayor o igual que 1, pero pues por ser una probabilidad, por ser P una medida de probabilidad, este número no puede ser más grande que 1, siempre se queda a fuerzas siendo menor o igual que 1. Entonces, similarmente al caso anterior, estamos encerrando a esta probabilidad porque estamos diciendo que por un lado es menor o igual que 1 y por otro lado es mayor o igual que este 1 de aquí que aparece por la probabilidad de A sub k. Y entonces por tricotomía, la única posibilidad que le queda a esta probabilidad de la unión es que la probabilidad de la unión desde igual a 1 hasta infinito de los A sub n, perdón, desde n igual a 1,
hasta infinito, tiene que ser exactamente igual a 1. Y pues esto ya nos permite concluir entonces que como la probabilidad de este evento es 1, pues cumple con una de las propiedades para pertenecer a la clase C. Entonces este evento, la unión, es un elemento de la clase C. Y por ende, pues ya como demostramos que la clase era no vacía, que era cerrada bajo complementos, que era y ahora que estamos probando que es cerrada bajo uniones, pues ya como conclusión general ya de todo el ejercicio podemos concluir que esta clase C efectivamente es una sigma álgebra. Y bueno, ahora que ya terminamos esa demostración, vamos a platicar un poquito de un teorema, repasar, ¿no?, lo que dice el teorema y más o menos qué sentido de aplicación puede tener. Porque este teorema me preguntaron, ¿no? Bueno, me preguntaron acerca de justamente, ¿no?, de el sentido de aplicación que puede tener ese teorema. Entonces, este teorema te dice que si tú tienes un conjunto numerable y esta sigma álgebra como el conjunto potencial, entonces una medida de probabilidad en ese espacio medible omega f va a estar caracterizada por los valores en sus átomos, así los llama. ¿Pero a qué se refiere con los valores en sus átomos? Pues por estos numeritos p sub omega, que sería la probabilidad de cada uno de los eventos unitarios, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eventos unitarios? Cada uno de los eventos que solamente tengan un posible resultado omega que viva en omega, omeguita que viva en omega, ¿no? Recuerden que todos los elementos de omega son a los que nosotros le vamos a asociar los resultados de nuestro experimento aleatorio. Y ya los eventos van a ser los subconjuntos que se puedan formar con esos resultados. Entonces aquí nos estamos fijando en los eventos que solamente dependen de un solo resultado. Entonces lo que te está diciendo es que cualquier medida de probabilidad se puede reconstruir, por decirlo de alguna forma, a partir de estos números, ¿no? Solamente te fijas en la probabilidad de estos eventos muy específicos cuando solamente se considera un resultado. Y por otro lado te dice que si tú tienes una sucesión de algunos numeritos p sub omega sobre omega que pertenece a omega, esto va a ser una sucesión porque omega es numerable, ¿no? Entonces sí, ya está escrito de una manera un poquito abstracta, pero sigue siendo una sucesión porque omega, pues a final de cuentas, se puede poner en una lista. Entonces si tú tienes una sucesión de números reales p sub omega, entonces existe una única medida de probabilidad p en omega f tal que p sub omega coincida con la probabilidad de un evento unitario. Y si solamente si, o sea, esto va a pasar si solamente si los p sub omega son mayores o iguales que 0 y la suma de los p sub omegas da 1. Entonces, o sea, un poco lo que te estoy diciendo en el inciso 2 es que, bueno, entre los dos, el primero te está diciendo que cualquier medida de probabilidad la vas a poder expresar de esta forma, ¿no? En este caso muy particular, que no es tan particular, o sea, muchísimos de los experimentos aleatorios que vamos a modelar en este curso, a final de cuentas se van a tener esta forma. Porque su espacio muestral va a ser numerable, y es que muchas veces el espacio de muestral es finito, ¿no? Y si un conjunto es finito, automáticamente es numerable. Entonces esto también abarca el caso particular en el que el conjunto sea finito. Entonces, en realidad, aunque uno podría pensar que este es un caso muy particular, que desde un punto de vista teórico sí lo es, en realidad sí es muy aplicable, porque muchísimos de los experimentos aleatorios que vamos a andar considerando van a satisfacer que su espacio muestral sea finito. De hecho, en particular en esta primera unidad, casi siempre el espacio muestral es finito. O sea, casi siempre hay una cantidad finita de resultados, ¿no? Y, y entonces lo que te estoy diciendo es que si tú tienes un espacio de este estilo, siempre las medidas de probabilidad las puedes construir de esta forma. Pero también te dice que al revés también es válido. Que si tú te inventas unos numeritos, así los que tú quieras, tales que cumplan esto de aquí, que sean mayores o iguales que 0 y que su suma de 1, entonces estos numeritos mediante esta misma regla
te van a ayudar a definir una única medida de probabilidad. Entonces lo que le está diciendo este teorema, ya de forma como conceptual, es que en este tipo de espacios de medida, en este tipo de espacios medibles, cuando el conjunto es numerable y la sigma álgebra se toma como todos los subconjuntos posibles, en este tipo de espacios siempre y siempre, 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 siempre las medidas de probabilidad se van a poder ver de esta forma y se van a poder construir de esta forma, ¿no? Absolutamente todos estos espacios, todas las medidas que se te ocurran, las vas a poder llevar a esta manera. Y entonces por eso es como de alguna manera una justificación de por qué pues es muy conveniente hacer esto, ¿no? Porque ya no conviene complicarte la vida más allá de definir la probabilidad para para los conjuntos que solo tengan un resultado. Y bueno, ya para lo que vendría siendo como una demostración de este resultado, en realidad no es difícil, pero tampoco quiero invertir demasiado tiempo en escribir la demostración con todos los detalles. Pero la idea más o menos es esta, ¿no? De hecho, en, en la clase anterior que tuvieron conmigo, vimos justamente un ejemplo que lo construimos así, ¿no? Que yo literal les dije, ahorita me estoy inventando unos números, ¿no? ¿Qué es lo que dice el 2, ¿no? Oye, si te inventas unos números, entonces va a haber una medida de probabilidad, ¿no? Y sí, tal cual fue lo que hicimos en el ejemplo de la clase pasada. Yo me inventé unos números que sí les dije que esos números tenían cierto sentido aplicable, o sea, hasta cierto punto sí tenía cierta lógica, pero en realidad lo que hice yo a final de cuentas fue que me inventé unos números que satisfacían esto. No se los dije explícitamente, pero sí, bueno, era muy obvio que sí satisfacían que eran mayores o iguales que cero, porque estaban en términos de un medio elevado a una potencia, si lo recuerdan. Y en algún punto sí llegamos a probar que la suma de todos los números era igual a uno. Y justamente lo que estábamos observando era que satisfacía a la medida que definimos, pues a las propiedades que más o menos uno quisiera que satisfaciera una medida de probabilidad. Ahí lo utilicé más como motivación de la definición, pero si lo piensan como en retrospectiva, pues justamente lo que hicimos fue ver como una aplicación del inciso 2, ¿no? Me inventé unos números así que yo me los inventé y los utilicé para definir una medida de probabilidad, ¿no? Y resultó que sí era una medida que cumplía con las propiedades que uno quisiera, ¿no? Que es lo que te dice que el inciso 2 del teorema es lo que te asegura que va a pasar. Pero eso a final de cuentas también está muy relacionado también con lo que dice el inciso 1, porque justamente pues lo que, bueno, ahí sí va un poquito más allá, ¿no? Ahí lo que tendrías que hacer es demostrar, suponer que hay una medida de probabilidad así totalmente abstracta y entonces lograr reconstruir esa medida de probabilidad a través de estos valores. Pero de hecho, en el ejemplo pasado de la clase pasada, ya más o menos les platiqué cómo se hacía la reconstrucción. Porque pues lo único que tienes que darte cuenta es que si tú tienes un A que está contenido en omega, o sea que es un elemento de 2 al omega, entonces eh, tú puedes ver a la probabilidad de A como la suma sobre los, digamos, A's pequeños que pertenecen a A de, bueno, le voy a poner omegas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues omega es un subconjunto de, A es un subconjunto de omega mayúscula, ¿no? Entonces en A también van a vivir resultados omeguitas. Entonces es la suma sobre todo los omeguitas que pertenecen a A de las probabilidades de esos eventos que solamente tienen a ese omeguita, a ese resultado omeguita. Entonces, en el ejemplo que nosotros hayamos visto, tomamos el caso particular cuando omega eran los números naturales. Entonces ahí hacíamos una suma sobre números naturales, pero tenía esa estructura. Entonces la clave para demostrar tanto el primero como el segundo es darte cuenta de esto. Bueno, ¿qué es lo que tendrías que hacer en el primero? Pues tendrías que probar como esto de aquí, ¿no? Justamente tendrías que probar que esto de que estoy escribiendo aquí es cierto, suponiendo que P es cualquier medida de probabilidad que se pueda definir en este espacio. Supones una P medida de probabilidad y entonces dices, entonces
P de A siempre se va a poder calcular así y lo demuestras, ¿no? Y así estarías viendo que exactamente estos números de aquí pues sí caracterizan a P porque puedes reconstruir a P en términos de estos números de aquí, que es lo que te está diciendo, que serían los P sub omegas. Y eso así sería como la idea de la demostración del primer inciso. Y la idea de la demostración del segundo inciso sería, pues sí, o sea, tomarte unos números y inventártelos. Luego definirte una medida de probabilidad mediante esta regla de correspondencia ya con los números que te inventaste, que serían los P sub omegas. Estos de aquí, lo voy a poner. Estos de aquí serían los P sub omegas, ¿no? Entonces, para probar el ejercicio 2 tendrías que tomar unos números, ¿no?, que satisfagan esto de aquí y definir una medida de probabilidad a través de esos números con esta regla de correspondencia y probar que esta regla de correspondencia efectivamente te define una medida de probabilidad y ya aparte que es única, ¿no? Ya lo de que es única ya es un detalle pues ya más quisquilloso, ¿no? Pero en esencia pues sí, o sea, aquí estarías como usando esta misma regla de correspondencia estarías viendo que efectivamente si tú te inventas cualquier sucesión de números que satisfaga esto de aquí, con esta regla de correspondencia sí puedes definir una medida de probabilidad que dependa de esos números, ¿no? Entonces más o menos esta sería como la estructura de demostración del teorema. No está tan difícil en realidad. Bueno, depende de qué tan buenos sean ya para escribir demostraciones, pero no está, o sea, sí es una demostración que sí sale, no está imposible. Y les digo, ¿no? Sale con esto de aquí. Y pues ya un ejemplo de esto, pues sería muy parecido a lo que vimos en la clase anterior. Pero bueno, más allá de la demostración, pues es mucho más útil que sepan cómo identificar ese teorema cuando se puede usar, ¿no? Que sepan hasta cierto punto aplicarlo. Entonces, un ejemplo que también les podría ser muy útil sería este de aquí. Y pues vamos a ver cómo quedaría toda esta idea de cómo definir la medida de probabilidad en esos términos de los P sub omegas para este caso en particular, ¿no? Como omega vamos a tomar al conjunto de los primeros n números naturales o n enteros no negativos, ¿no? Y, o sea, incluyendo el cero, pues. Bueno, en los primeros n más 1 entonces sería, ¿no? Bueno, los enteros no negativos hasta n, ¿no? Ya para ser más precisos. Y como sigma de álgebra, pues vamos a tomar el conjunto potencia de este conjunto, ¿no? El conjunto potencia de omega. Que pues no tiene caso ponerse a escribir quién es, simplemente, o sea, explícitamente, elemento por elemento, pero pues es todos los subconjuntos que podamos sacar de estos de aquí, o sea, todos los conjuntos que tengan algunos de estos enteros, ¿no? Sería los eventos que vamos a andar considerando. Y como P de omega, que en este caso le voy a poner P sub K porque pues se me hace un poco raro escribir como omega a un entero, pero bueno, eso ya nada más es más como de costumbre. Pero aquí sería como el P de omega, ¿no? Solo que en lugar de ponerle omega le estoy poniendo K porque cada omega, o sea, cada resultado va a ser un entero. Uno de estos enteros, entonces ya le pongo K, que es un número que se usa normalmente más con enteros. P sub K lo podemos definir como, por ejemplo, o sea, es una forma, ¿no? No es la única, pero es una forma. Como las combinaciones de n en k por un número teta a la k por el número 1 menos z elevado a la n menos k. Y eso asumiendo que teta es un número entre 0 y 1, que es una constante, ¿no? No nos vamos a preocupar ahorita por qué valor tiene teta, pero es una constante que pues ya en la práctica pues podría ser, no sé, un medio, 0.85, ¿no? Cualquier número que esté entre 0 y 1, ¿ok? Y ahorita platicamos, antes, bueno, cuando ya veamos que sí se puede definir una medida de probabilidad con esto y todo, platicamos un poco de qué aplicación podría tener este modelo que estamos construyendo. Pero primero quiero ver que sí tiene la forma, ¿no? Que nos está planteando el teorema. Y pues para esto, pues, ¿cómo se definiría con estas componentes ya una medida de probabilidad para este espacio medible omega f?
pues de la siguiente manera, ¿no? Como ya lo estábamos anticipando, podríamos definir para cualquier A contenido en omega, cualquier A contenido en ese conjunto de números enteros, lo podríamos definir como la suma de los enteros que pertenezcan a ese A de las P sub k. En este caso, ya siendo más específico, la suma de los enteros que pertenezcan a A de las combinaciones de n en k por teta a la k, perdón, sí, teta a la k por 1 menos teta a la n menos k. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cómo estaríamos utilizando el teorema anterior? Pues como nos está diciendo el segundo inciso, ¿no? Nos está diciendo, invéntate tú unos números, ¿no? Que estén indexados para los propios elementos de omega, invéntate tú unos números, y entonces, pues verifica que estos números satisfacen estas propiedades de aquí, y con eso ya podrías estar seguro de que esos números sí te van a definir una medida de probabilidad utilizando, ya les había dicho, esta regla de correspondencia, ya por default. No, esta regla no la pone de forma explícita el teorema, pero es la que se tiene que usar para la demostración. Si no usas esto para la demostración, no lo vas a poder demostrar, ¿ok? Entonces, es como de esos teoremas que en la misma demostración encuentras la forma en la que se aplican, ¿no? Hay muchos teoremas ya en varias áreas de las matemáticas que suele pasar eso, ¿no? Que tú quieres demostrar un resultado teórico medio pesado y en la demostración tú mismo haces una construcción que ya después es como lo aplicas en la vida real, toda esa construcción que se hizo en la demostración. Eso pasa mucho, por ejemplo, en cursos ya de análisis o de álgebra lineal. Suele pasar mucho ese fenómeno, ¿no? Que en la misma demostración encuentras cómo se aplica el teorema. Este sería un caso de esos. Pero pues ya no, ya se los puse yo, que era mediante algo así. Y pues entonces lo que nos dice el teorema es que para estar seguros de que esta forma sí va a definir una medida de probabilidad y ya no nos tengamos que andar preocupando por demostrar de que sea sigma aditiva y todo eso, pues solamente tendríamos que probar que estos números P sub k son mayores o iguales que cero y que la suma sobre todos esos P sub k con el k corriendo en los elementos de omega va a ser igual a 1. Entonces, en ese sentido sería como una de las formas de aplicar ese teorema, ya para no tener que justificar específicamente la parte de sigma aditividad, que es como la que es más complicada, pues ya el teorema ya te la hace que se va a satisfacer y ya solamente tienes que justificar en lugar de dos propiedades, tres propiedades que suelen ser más sencillas. Ahora, lo único que tenemos que verificar entonces, para ya utilizar este modelo como una medida de probabilidad, sería que estos numeritos que nos estamos inventando, pues efectivamente cumplen con la propiedad de que suman todos 1 sobre los elementos de este omega, por supuesto, sumando sobre los elementos de este omega me refiero, y que son mayores o iguales que 0. Entonces, pues primero nos vamos a fijar en que sean mayores o iguales que 0, le voy a poner que eso sea como con el inciso 1. Y bueno, lo voy a poner aquí, ¿no? Vamos a demostrar que P sub k es mayor o igual que 0 para todo k que pertenece a omega, ¿ok? A ver, sí, para todo k que pertenece a omega. Entonces, ¿cómo partimos esto? Pues, por ejemplo, nosotros estamos suponiendo que la constante teta que estamos usando, pues está entre 0 y 1, ¿no? Eso implica que, por ejemplo, si uno multiplica por menos cada término de la desigualdad, se invertiría el sentido y nos quedaría que menos 0, bueno, que 0 otra vez, es estrictamente mayor que menos teta y eso es estrictamente mayor que menos 1. Y entonces si nosotros a esta nueva desigualdad le sumamos un 1, vamos a tener que 1
es estrictamente mayor que 1 menos teta, y eso es estrictamente mayor que 1 menos 1, que es 0. Entonces lo que estamos viendo es que si nosotros tenemos un número entre 0 y 1, luego el 1 menos, bueno, un número teta entre 0 y 1, entonces el número 1 menos teta también va a estar entre 0 y 1. Si me permiten, para que se vea un poquito más bonito, aquí voy a cambiar el orden en el que está escrito la desigualdad, pero es la misma desigualdad. No le voy a poner que este número es mayor que 0 y que es menor que 1, ¿no? Es lo mismo, solo que escrito al revés. Y así ya se ve, ¿no? Que si teta cumple esto, 1 menos teta va a cumplir lo mismo, ¿no? ¿Y eso por qué nos importa ahorita? Porque entonces el número teta a la k, como teta es un número estrictamente mayor que 0, pues entonces va a ser estrictamente mayor que 0, teta a la k, y también como 1 menos teta también es un número estrictamente mayor que 0, es el número elevado a un exponente, digamos, perdón, este número 1 menos teta elevado a un exponente, digamos, n menos k, también va a tener que seguir siendo un número estrictamente mayor que 0. Y eso implica que si ambos números son estrictamente mayores que 0, pues su producto, teta a la k por 1 menos teta a la n menos k, va a tener que seguir siendo un número estrictamente mayor a 0. Y ahora que sabemos eso, solamente resta ver la otra parte de P de K, que era este coeficiente binomial que tenemos aquí. Pero algo que, por ejemplo, es eh, muy común de verificar en un curso de álgebra superior es que pues el coeficiente de n en k, lo voy a poner aquí, ¿no? Como sabemos que el coeficiente de n en k, bueno, le iba a poner ya directamente que sabemos que es un número natural, pero bueno, no todo el mundo demuestra eso en álgebra superior, entonces pues podemos ver mejor con la fórmula, es n factorial entre k factorial por n menos k factorial, donde tanto n factorial como k factorial como n menos k factorial, a final de cuentas, son números que son mayores iguales a 0, ¿no? De hecho, son mayores estrictos que 0 porque los factoriales nunca dan 0. En el peor de los casos dan 1. Entonces, si nosotros tenemos números que son estrictamente positivos y andamos multiplicando uno arriba y luego dividiéndolo entre otros dos, pues a final de cuentas lo que vamos a tener es que ese número n en k pues también va a ser un número estrictamente positivo, por lo que tenemos aquí a la derecha. Y entonces si nosotros tenemos esta parte de aquí, ¿no? De que este número teta de la k por 1 menos teta de la n menos k ya era un número positivo, y también tenemos que el coeficiente binomial es un número positivo, pues lo que ya podemos concluir es que el número n en k por teta a la k por 1 menos teta a la n menos k va a ser producto de dos números que son estrictamente positivos, entonces va a ser estrictamente positivo, y ese número es lo que nosotros habíamos definido como P sub k. Entonces estamos demostrando que efectivamente estos P sub k son números positivos, y bueno, en realidad lo que nos piden demostrar en el teorema es en general que son mayores o iguales a 0, ¿no? Y si son positivos, sigue satisfaciendo que sean mayores o iguales a 0, entonces pues ya quedaría demostrado este primer inciso. Y bueno, ya que probamos que estos números son en general mayores o iguales a 0, tenemos que probar ahora como la segunda propiedad que nos pedía el teorema que satisfacieran esos números P sub k, que era que la suma sobre los elementos de omega fuera 1. Entonces le ponemos como segundo inciso y vamos a calcular justamente lo que nos dice el teorema, la suma sobre todos los resultados omeguitas pertenecientes a nuestro espacio muestral de los números P sub omeguita. En este caso ya particular sería la suma sobre todos los k's que pertenecen a este conjunto de enteros, que es lo que tenemos como omega de los números P sub k que definimos anteriormente, justamente esos que tenemos aquí arriba,
Y ya, pues escribiéndolo en términos ya de, bueno, con una notación más usual de sumas, podríamos tener al índice k corriendo desde 0 hasta n, ¿no? Como nos indica este conjunto. Y el número p sub k simplemente lo sustituimos por lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Las combinaciones de n en k por teta a la k por 1 menos teta a la n menos k. Podemos notar que esta suma tiene la forma de la suma que aparece en el teorema del binomio. El teorema del binomio nos dice que para cualquier par de números reales a y b, cuando queremos calcular el número a más b elevado a la n, siempre se puede hacer en términos de una suma de este estilo, donde aparecen los coeficientes binomiales, las potencias de k y las potencias de b, pero con exponente n menos k, ¿no? Y la suma corre desde 0 hasta n. Si se dan cuenta, esta suma tiene exactamente esa misma forma, solamente que cuando a es igual a teta y cuando b es igual a 1 menos teta, entonces podemos aplicar esta propiedad, en este caso para calcular la suma. A veces se hace al revés, se usa para desarrollar un binomio, pero en este caso podemos calcular la suma en términos de un binomio a la n, en este caso porque tiene igual los mismos índices que terminan en n, y entonces sería esto el binomio de teta más 1 menos teta elevados a la n, bueno, elevada se suma a la n, y teta más 1 menos teta, el teta se muere, ¿no? El teta se simplifica y simplemente nos queda un 1 elevado a la n, vuelve a ser 1. Entonces efectivamente se satisfacen las dos condiciones que nos pide el teorema para las p sub k. Por un lado que sean no negativas y por otro lado que la suma sobre todos los elementos de omega nos dé 1. Y esto quiere decir, ya como en un sentido aplicado, que pues estos numeritos p sub k que pues aquí podríamos decir que nos estábamos inventando, realmente nos definen un modelo de probabilidad porque nos definen, mediante el teorema podemos estar seguros de que estos números nos definen una medida de probabilidad en este espacio, ¿no? En concreto, aquí no lo había escrito, apenas me di cuenta de hecho, pero o sea, la probabilidad de un evento A, que sería algún subconjunto de omega, en este espacio en concreto, pues sería entonces la probabilidad de A igual a sumar sobre los elementos de A, que en este caso son enteros, estas expresiones, ¿no? Estas PDKs que pues prácticamente nos habíamos inventado, pero pues como ya justificamos esta parte de aquí, podemos estar seguros que realmente esto sí nos define una medida de probabilidad y entonces va a satisfacer pues las propiedades a las que estamos acostumbrados que satisfaga una medida de probabilidad. Y también aquí nada más hice el pequeño comentario de que pues estos números no es que yo me los haya inventado, ¿no? Más bien son los números que corresponden a un modelo conocido como modelo binomial con parámetros n y teta, ¿no? N sería el, el, el número en el que se detienen estos enteros y teta sería esa constante que solamente le habíamos especificado que iba a estar entre 0 y 1. Ya la aplicación de este modelo, o sea, para qué tipos de experimentos aleatorios tiene sentido aplicar todo este modelo, todo este espacio de probabilidad que estamos construyendo, pues ya sería un tema más correspondiente a la tercera unidad del curso, no tanto a esta primera unidad, pero sí dejo el comentario de que pues ya desde aquí estamos viendo que este es un modelo que es en un sentido teórico totalmente factible y no va a presentar ningún problema. Y bueno, ya que ya tuviéramos una medida de probabilidad, pues por ejemplo, si quisiéramos hacer cálculo, ¿no? De la probabilidad de algún evento específico, pues podría ser, por ejemplo, como de esta forma. Por ejemplo, podríamos calcular la probabilidad del evento en el que se tenga al 0 o al 1, ¿no? Que es un posible evento en este caso porque es un subconjunto de lo que tomábamos como nuestro espacio muestral y por ende es un elemento de lo que tomamos como nuestro espacio de eventos. Y para hacer eso, pues uno, por ejemplo, podría verlo así, como la probabilidad, bueno, ya directamente aplicando la regla de correspondencia que habíamos puesto, nos decía que podríamos ver cómo sumar sobre todos los Ks que pertenecen al evento al que le queremos sacar probabilidad, los números P sub K. Y en ese caso, pues sería, por ejemplo, para K igual a 0, sumar el número
P sub 0 y para K igual a 1 sumar, perdón, para K igual a, bueno sí, para K igual a 1 sumar el número P sub 1. Y entonces, esto ya sustituyendo por lo que en este ejemplo eran los P sub k, teníamos que P sub 0 iba a ser las combinaciones de n en 0 por θ elevado a la 0 por 1 menos θ elevado a la n menos 0. Y de manera similar, sustituyendo para el P sub 1, tendríamos que serían las combinaciones de n en 1 por θ a la 1 por 1 menos θ a la n menos 1. Ya simplificando un poquito, pues por ejemplo las combinaciones de n en 0 se simplifican porque están multiplicando y esto siempre vale 1. Es una propiedad que tienen los coeficientes binomiales, que si el número debajo es 0, el coeficiente binomial se hace 1. También este número θ a la 0 también se hace 1. Y entonces simplemente nos queda 1 menos θ elevado a la n menos 0, o sea que nos queda elevado a la n. Para el caso en el que k era igual a 1, el coeficiente binomial de n en 1 siempre es igual a n, ¿no? Si lo sustituyes en la fórmula, vas a ver que te queda igual a n. Y luego queda multiplicando por θ a la 1, que simplemente es θ, y esto queda multiplicando por 1 menos θ a la n menos 1. Entonces este número que obtenemos, pues bajo este modelo que estamos construyendo, sería la probabilidad de este evento, ¿no? De que el resultado del experimento aleatorio que estamos modelando con este modelo nos diera o bien 0 o bien 1. Y pues así en general puedes calcular la probabilidad de cualquier evento ya más específico, como por ejemplo podrías calcular, no lo sé, a lo mejor la probabilidad de que se tenga el número n, ¿no? Que sería el extremo superior, o podrías calcular ya una cosa un poquito más ruda, ¿no? Como la probabilidad de que se tenga el número 0 o el número 2 o el número 4 y así en general cualquier número impar, perdón, cualquier número par, pero que no se salga de pues de los números que estés considerando en tu espacio de probabilidades, que en este caso es del 0 al n, ¿no? O sea, bueno, lo que trato de escribir aquí sería sí, ¿no? Los números entre 0 y n, pero solamente los que sean números pares, ¿no? Ya, por ejemplo, también podrías intentar calcular la probabilidad de ese evento y así, ¿no? De varios eventos en general, de cualquier subconjunto que se te pueda ocurrir de este conjunto. Pero todo esto, pues es en un sentido ya un poquito más práctico en cuanto podría ser la aplicación de este teorema, ¿no? Como lo comentaba, podría ser como de que, mira, nos estamos inventando unos numeritos, estamos viendo que esos numeritos satisfacen un par de propiedades a las que llamamos 1 y 2 y entonces con el teorema podemos estar seguros de que no vamos a hacer tonterías, ¿no? De que estos numeritos, ya verificando estas propiedades, pues sí nos van a construir un modelo de probabilidad que sea válido. Pero también podría tener este teorema una aplicación con un sentido un poquito más teórico. Porque, por ejemplo, si el ejercicio, en lugar de plantearlo desde el principio así, ¿no? Hubiera sido planteado de esta otra forma, en el que fuera como una demostración lo que nos pidiera, ¿no? Que nos dijera tome como espacio medible omega f a estos dos conjuntos, ¿no? Este conjunto de los primeros n enteros no negativos y su conjunto potencia, y demuestre que esta función que nos está definiendo aquí como p de a igual a la expresión que tenemos aquí es una medida de probabilidad, pues podríamos auxiliarnos, por ejemplo, del teorema y en lugar de demostrar las tres propiedades que uno tiene que probar para que algo sea una medida de probabilidad, que de hecho la tercera propiedad es probar que esto es sigma aditiva, que suele ser un poquito complicado. En lugar de probar esas tres propiedades, podríamos auxiliarnos del teorema y solamente probar las propiedades 1 y 2, que son las que ya probamos, que va a ser en general pues más corto, más sencillo que probar las tres propiedades
que tendría que satisfacer una medida de probabilidad. Entonces, en lugar de probar esas tres, probamos estas dos y luego citamos el teorema y entonces ya con eso podemos asegurar que esta función tendría que ser también una medida de probabilidad, haciendo una prueba un poquito más corta y un poquito más sencilla.